Vamos a dar inaugurado el Circo de los Cenobitas con un tema que tiene que ver con los cenobitas per se, que tiene que ver con Clive Barker, que fue, ustedes saben, un escritor y bueno, es escritor, es pintor, tiene un montón de cosas que hace, y que hizo la película de Hellraiser. Pero ¿de dónde surge? Hay un género en especial que yo creo que todo el mundo conoce, pero no le han dado como el nombre académico propio, y ese es el splatterpunk. El splatterpunk nace en la época de los 80s, 90s más o menos, como un género literario propiamente, como casi todo, ¿no? O sea, para trasladarlo al cine o a la cuestión visual, tiene que ver con la parte literaria, ¿no? Entonces, el splatterpunk surge en los 80s, 90s, como esta cuestión de exacerbar la sangre, exacerbar el dolor, exacerbar la violencia, o sea, que todo sea muy explícito, ¿no? Entonces en algún momento se le llamó como un género hipertensivo del horror, y muchos autores de horror y otro tipo de artistas no estaban conformes con el movimiento, porque decían, una cosa es que te dé horror y otra cosa es como el splatterpunk te da náusea, te da asco, ¿no? Y había otra vertiente de escritores bien interesante que no hacían splatterpunk, pero sí decían, bueno, está interesante porque tiene un contexto social, ¿no? El splatterpunk va como a darte en tu cara como este rollo del caos moral que se vivía en los 80s y 90s, pero que se sigue viviendo. O sea, yo creo que sigue siendo un género súper interesante porque vemos en las noticias todo el tiempo, en Facebook, en la tele, noticias splatterpunk, ¿no? O sea, llenas de sangre, llenas de muertos, llenas de violencia, ¿no? Entonces estamos acostumbrados de alguna manera y nos gusta. O sea, hay una parte de la psique humana que dice, güey, me gusta ver la sangre, me gusta ver violencia, me gusta ver el dolor, que no me lo inflijan a mí, claro, pero me gusta verlo y me gusta leerlo, ¿no? Y en términos literarios está bien interesante, y por eso les voy a leer unas cositas que tienen que ver con splatterpunk, pero además, ay, se me está secando la garganta. No, pero además el asunto está bien padre porque hay una tipo de splatterpunk que es como el proto-splatterpunk, donde el primer cuento se llama La Autopsia, o sea, ya con eso les digo un montón de cosas, ¿no? Y la primera novela fue escrita por dos cuates, que no recuerdo ahorita el nombre y la verdad es que no tiene como gran importancia porque no son muy conocidos. Y por aquí tengo el nombre, porque claro que tengo aquí mi acordeón, que se llama La luz al final del túnel, y es una novela de vampiros, ¿no? Que se da como en un túnel y como en un metro y como varias cosas ahí, ¿no? Entonces hay tres nombres importantes en el splatterpunk. Uno es Clive Barker, y justo por eso es que inauguramos así, que es el más conocido. Otra es una escritora que actualmente no es mujer sino hombre, está bien padre, ya se hizo la conversión y todo como le llamen, que se llama Poppy Sebright, que muchos darkies yo creo de los 90s estaban traumados con sus novelas de vampiros, ¿no? Y con sus temas ahí como medio sexosos y medio de drogas, rock and roll y demás, ¿no? Y Clive Barker pues es como de los íconos de este rollo. Yo creo que justo más que la literatura, que es muy buena, no toda, pero es muy buena, todo el mundo lo conoció justo por Hellraiser y ahí se convirtió en un boom, ¿no? Entonces, Clive Barker es un tema, Poppy Sebright es otro tema también más interesante, que creo que literariamente hablando es un poquitito mejor que ciertos libros de Clive Barker, o sea, en cuestión de calidad literaria. Y hay un nombre interesante que Mattenson es otro escritor que es de otro género y es súper interesante, ya veremos también acerca de él, en donde decía que el padre del splatterpunk aquí tengo el nombre, es David Shaw. David Shaw, yo creo que muchos dirán, pues, ¿quién es David Shaw? David Shaw lo conocemos más por guionista. Él hizo el guión de la película El Cuervo, hizo el guión de la película de Critters 3, 4, hizo la de Leatherface, que es La Masacre en Texas 3. O sea, él ha sido conocido más como guionista en cine y ha sido también como... Y justo si recordamos esas películas tienen cierta ambientación y ciertas cosas, ¿no? Entonces en algún momento Mattenson lo llamó el papá del splatterpunk. Yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que el papá básicamente a muchos niveles de expresión artística es Clive Barker y Poppy Sebright, ¿no? Clive Barker tiene justo varios libros, tiene sobre el que voy a leer son los libros de sangre, que yo creo que de manera literaria es lo mejor que ha hecho. Son 3 libros, y que son los libros de sangre 1, 2 y 3, y tiene otros 2 que se llaman Sangre únicamente.
Tiene otros 3 relacionados con Hellraiser. Hellraiser, que es el primerito, que es el de Hellbound Heart. Y luego tiene otros 2 que hizo en los 2000, porque este primero lo hizo en los 80s. Tiene una serie que se llama Imagica, que él dice que es la serie favorita para él. Son 2 libros. Y estos libros está bien interesante porque habla sobre una amistad que hacen lo que él llama los 5 dominios. Uno de ellos es la propia tierra y cómo hacen convergencia con otros 4 dominios que tienen que ver con el amor, con el género, con la sexualidad. O sea, está bien padre. Clive Barker, de hecho, yo creo que tenía justo este rollo de exacerbar o de demostrar ciertos rollos sexuales y demás. Y por eso Hellraiser es como muy sexual, ¿no? Y tiene otros libros que es Avarat, que son 3 volúmenes, ¿no? Entonces eso en general tiene un montón de cosas, cuentos y libros y demás, pero esos yo creo que son los más importantes, ¿no? Y platica, ¿qué hace Clive Barker? Clive Barker tiene 3 temas principales, ¿no? Tiene siempre mundos subyacentes a la realidad o a nuestra propia realidad. Tiene cuál es el rol de la sexualidad en lo sobrenatural, ¿no? Y tiene esta parte como de mitologías, ¿no? Y varios libros platican de mitologías, pero yo creo que esos 3 son muy básicos. ¿Cómo se los voy a demostrar, no? Pues tienen que leer, güey. O sea, no, tampoco es como que les voy a demostrar todo, pero les voy a tener varias lecturas aquí sobre los libros de sangre. Aquí les presumo mi Kindle, que está bien padre. Yo prefiero los libros, pero está bien chido. Primero les voy a leer el prólogo de los libros, que me parece muy interesante como para redondear un poco qué onda con Clive Barker y cómo es la escritura, por lo menos de los libros sangrientos. Entonces dice: si les gustan las novelas de horror tranquilizantes, tan irreales que no se tomen muy en serio y bastante familiares para no correr el riesgo de que estimulen su imaginación o despierten sus pesadillas cuando ustedes las crean bien dormidas, estos libros no son para ustedes. Sí, por el contrario, están cansados de esas historias que los impulsan a arroparse y aseguran de que la luz de la lamparilla quede encendida antes de dejarlas, para no mencionar el desfile de excelentes historias bien narradas que no tienen nada que ver, que no tiene nada mejor que ofrecer que citas de los mejores autores de obras de terror, de quienes nunca ha oído hablar el público aficionado a los bestsellers, podrán regocijarse como yo lo hice cuando descubrí que Clive Barker es el autor más original de este género que ha aparecido desde hace varios años, y en el mejor sentido es el escritor más sorprendente que trabaja actualmente tales temas. No es gratuito que Stephen King, que todo el mundo conocemos, haya dicho en algún momento que él había visto El rostro del horror, ¿no? Y El rostro del horror se llamaba Clive Barker. O sea, para que un artista como Stephen King, que hace obras mientras caga, güey, o sea, la neta, ese güey yo creo que escribe y escribe y escribe así cañón, pero que tiene toda esa maestría para escribir, que diga que El rostro del horror y el futuro del horror tiene un nombre propio y ese es Clive Barker. Entonces, ahí nomás para que se echen un quemón, ¿no? Y aquí les voy a leer, y aquí sí necesito yo, aparte de mis lentes, porque aquí no es como busca en la página 80, ¿no? Tengo que buscar por porcentaje en dónde estaba lo que les quería yo mostrar y leer. Les voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Tren de la carne de medianoche. O sea, es que desde los títulos, ¿no? O sea, ¿qué te hace? O sea, ¿qué te imaginas tú con eso? Sangre, un metro, un tren, algo tenebroso, algo extraño. Entonces aquí les tengo, a ver, la había visto despertarse por la mañana como una mujerzuela y sacarse hombres asesinados de entre los dientes y suicidios de la maraña de su pelo. La había visto a las altas horas de la noche con sus sucios callejones cortejando sin pudor a la depravación. La había observado en las tardes abrasadoras, perezosa y fea, indiferente a las atrocidades que se cometían cada hora en sus ahogados pasadizos. No era algún palacio de placeres, alimentaba la muerte, no el placer. Y él está hablando en este momento, en ese fragmento de una ciudad, ¿no? O sea, qué manera tan maravillosa de describir una ciudad de manera tan, o sea, una ciudad putrefacta, una ciudad, y creo que nos podemos imaginar un Nueva York, quizá, o nos podemos imaginar una Ciudad de México, ¿no? En ciertos recónditos lugares oscuros, que es todo esto lo que ocurre.
Entonces, pero vean, o sea, toda esta parte literaria es como bellísima, o sea, cómo te lo describe tan bello, algo tan pues, feo, ¿no? Porque no estás hablando de cosas lindas, ¿no? Y por aquí la gente salía en tropel de las oficinas y se metía en sus coches. Algunos estaban irritables después de un día de trabajo agotador en una oficina mal ventilada. Otros, mansos como corderos, erraban por las avenidas en dirección a casa, acompañados por una incesante corriente de cuervos. Otros, por último, entraban apretujados al metro, ciegos a las pintadas de las paredes, sordos al parloteo de sus propias voces y al frío estruendo de los túneles. ¿Que no lo aman? O sea, está delicioso. O sea, dices, ¿cómo es posible que una cosa tan básica como yo que soy Godín saliendo de la oficina y puedo pasar por todo eso y lo describes de una manera tan maravillosa, ¿no? A todo mundo nos pasa, y más en esta pinche ciudad, ¿no? Así, cañón. Entonces, aquí todavía no vemos este rollo de Clive Barker, que no todos los cuentos nada más es sangre y destrucción y vísceras, no. Hay maneras muy bonitas de describir cosas cotidianas que son siniestras, ¿no? O que podrían ser siniestras. Esta es parte, estos son 2 fragmentos, ya les dije, El tren de la carne de medianoche. Hay otro también, es que a mí, yo les podía leer toda la noche, pero pues no. Entonces hay otro que creo que es de otro libro, o sea, perdón, de los libros sangrientos, pero es de otro tomo. Y entonces aquí lo vamos a buscar. Ay, perdonen porque no le sé muy bien a estas madres. Yo nomás leo, o sea, no es como una computadora o una tablet en donde nada más le picas así como a los iconitos. No. Y yo, no. Entonces, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está? A ver, creo que es aquí. No es cierto. Ay, disculpen. ¿Qué pedo? ¿Pero a poco no les parece bien chingón, güey? Así, está poca madre cómo hace las cosas este vato. Hablando un poco, ¿por qué leo sobre los libros de sangre? Creo que ya lo comenté, pero los libros de sangre, yo sí creo, fielmente, que es de la mejor obra literaria de Clive Barker. O sea, tienen toda esa descripción que tiene que ver con el splatterpunk, pero tiene una calidad que se paladea y puedes, o sea, en cada página lo puedes paladear, o sea, dices, claro que eres escritor, no mamadas, ¿no? La neta. Y para quien, seguramente también todo el mundo conoce a quien estoy escuchando, es Behemoth. Por Dios, hace rato yo decía que quisiera que me hiciera un hijo, pues a lo mejor, ¿verdad? Un día. Aquí hay otro de Los muertos tienen autopistas. Comprendió claramente que las autopistas que se cruzaban en la Plaza Tollington no eran vulgares calles, no estaban contemplando el tráfico alegre y despreocupado de los muertos ordinarios. No, esta casa daba un camino solo hollado por las víctimas y los perpetradores de violencias. Los hombres, mujeres y niños que habían muerto soportando todo tipo de dolores nerviosos tuvieron la agudeza de reunirse, con las circunstancias de sus muertes grabadas en sus espíritus, elocuentes sin palabras. Sus ojos narraban sus angustias, sus cuerpos fantasmales aún llevaban las heridas que los habían matado. También podían ver mezclados libremente con los inocentes a sus asesinos y a sus torturadores. Estos monstruos frenéticos, enloquecidos, mensajeros sangrientos, miraban el mundo a hurtadillas, criaturas sin par, inefables, milagros olvidados de nuestra especie, parloteaban y aullaban su algarabía. Está bien chingón, ya les dije. O sea, es que está súper bonito. Y es que todo el mundo, justo yo, no es, obviamente, por algo estamos hablando de ello, pero con estos autores que dicen, güey, el horror tiene que ser muy cuidado, tiene que ser ciertos temas y muy purista, ¿no? No, o sea, hay cosas que tienen que retratar muy crudamente para que te lleguen a la cesera y para todo, y no quiere decir que no tengan la calidad literaria necesaria, no porque traten de sangre, vísceras y cosas, no lo van a tener, ¿no? Entonces eso es como importante. Y hay otra,
Se ama en las colinas, las ciudades. Y otro que es víctimas propiciatorias, pero otra vez lo tengo que localizar. Ahí disculpen, ¿no? Les digo que no es como un pinche libro. Aquí sobre los libros sangrientos. Pero ¿a poco no está bien chingón? Bueno, a la otra voy a ensayar más cómo encontrar las cosas porque esto está muy loco. Bueno, pero queda más o menos claro. Hay otra que no es de Clive Barker, que es de Poppy Sebright. Aquí es un libro, a huevo. Y aquí, con esto les quiero dejar un poco más claro, ve, hasta tengo mis separadores con frases que me gustan, cómo es la expresión de violencia en el splatterpunk como en cuestión literaria, ¿no? Entonces, aquí les tengo, es casi, este libro es Trazos de Sangre, también de los más famositos de Poppy Sebright. Es de un cuate que de chiquito se encuentra en la mañana a su hermanito asesinado, a su mamá y a su papá suicidado, ¿no? Y pues entra al sistema y etcétera, y pues crece pues medio enfermón, claramente, y se encuentra con otro chico que tiene también una historia muy rara, que es un genio informático, y tienen una historia de amor homosexual, pero llegan a la casa, justo se encuentran en la casa donde todo esto ocurrió, y entran a un plano como otra dimensión, por así decirlo, que es como un cómic, porque el papá armaba cómics, y tienen como una confrontación en ese cómic con muchas cosas, ¿no? Entonces hablamos de todo lo que decía yo en el splatterpunk, cuestiones violentas, se exacerba mucho la parte sexual, por ejemplo, y hay definiciones en la parte sexual bien interesantes. O sea, no necesitan literatura erótica, hermanos. O sea, el splatterpunk tiene cosas así de wow. Y aquí ese es un ejemplo como de la exacerbación de la violencia, ¿no? El ambiente de la habitación estaba cargado por el hedor a sangre y mierda. Los dos olores juntos resultaban empalagosos, casi dulces. Trevor se acercó a la cama. Didi yacía en la posición de la noche pasada, con la cabeza escondida en la almohada y el puño cerca de la boca. La nuca de su hermano parecía un lodazal, un puré negro de astillas de hueso y espesa sangre coagulada. En algún momento de la noche, bien por el calor o por los espasmos de la muerte, Didi había apartado a patadas las sábanas. Trevor distinguió una mancha marrón oscura entre sus piernas. De ahí provenía el olor. Alzó la sábana y la estiró sobre Didi para cubrir la mancha, la cabeza destrozada y la insoportable mano encogida. La tela se posó sobre el pequeño bulto inmóvil. Al taparle la cabeza apareció una mancha de sangre. Se puso pausa, o sea, no. Ah, ese es un comercial, ¿eh? O sea, no crean que yo escucho estas mamadas, no, ya. Tenía que encontrar a papá. Su mente se aferró a la esperanza diminuta y reluciente de que papá no hubiera hecho aquello en absoluto, de que quizás algún loco había entrado a su casa para matar a mamá y a Didi, y por alguna razón lo había dejado con vida a él. Papá podría seguir vivo también. Salió de la habitación Didi trastabillando, tanteó el camino por el pasillo y entró corriendo al baño. Allí fue donde lo encontraron los amigos de mamá, horas más tarde, cuando llegaron para ver por qué no había acudido ese día a posar. Ella era tan responsable que se había preocupado de inmediato. La puerta principal estaba abierta. Los primeros que vieron el cuerpo de mamá y estaban a punto de ponerse histéricos cuando alguien escuchó en el monótono y agudo quejido. Hallaron a Trevor apretujado en el minúsculo hueco entre el váter y el baño o lavabo de porcelana, tan enroscado como un feto y con los ojos clavados en el cadáver de su padre. Bobby McGee colgaba de la barra de la cortina de la ducha. Como la de esas anticuadas que se atornillan a la pared, había soportado su peso toda la noche y todo el día. Estaba desnudo. El pene le colgaba flácido y marchito como una hoja seca. No había disfrutado del último orgasmo de la muerte. Su cuerpo consumido estaba escuálido, de un pálido brillante. Tenía las manos y los pies empapados de sangre. La hinchazón de la cara borraba todos sus rasgos, a excepción de los ojos, que sobresalían sobre las cuencas. La áspera soga de cáñamo había abierto un corte profundo en el cuello. Las manos y el torso seguían manchados con la sangre de su familia. Esta es una expresión perfecta de lo que es
el splatterpunk en la cuestión de exacerbación, como le decía, de la violencia, de la sangre, de todo aquello que no queremos hablar, ¿no? Y que ocurre y que aquí está plasmado en este libro, en ambos libros, ¿no? Libros de sangre de Clive Barker, 1, 2 y 3, todos recomendables. Además, hay un rollo bien interesante porque son cuentos muy pequeñitos. O sea, si dices, ay, no, yo no soy de leer como toda una novela, como en este caso, ¿no? Que presta también, te la avientas de volada. Puedes leer pequeños cuentitos de Clive Barker, libros sangrientos, está perfecto. Yo la primera vez que leía a Clive Barker no podía dormir, la neta, porque me imaginaba, yo soy muy imaginativa, entonces me imaginaba así todo lo que describía en ciertas cosas y yo así de, no mames, que la gente puede no asustarse con eso. No, claro, porque además pasa. No lo dicen tan bonito, pero pasa, ¿no? Entonces es una confrontación bien, bien interesante. Entonces aquí terminamos con la parte de la lectura. Les digo, no todo va a ser lectura, ni pinche vieja ñoña, güey, así se la pasa leyendo, güey. Nos quiere decir que leamos, pues sí, por favor, lean y lean cosas bien interesantes como estas, ¿no? Digo que hasta preparada me vine con un mayón de sangre y todo, o sea, ese splatterpunk, ¿no? Y hay otro apartado importante. A ver, no todos los programas del canalito van a ser así. A veces voy a hablar nada más de cine y no, les digo, no todo va a ser horror, ni todo va a ser sangre, ni todo va a ser, no. Pero quiero hacer como el apartado literal en este caso, o literario, y la parte del cine. Y entonces, justo siguiendo en esta misma línea del splatterpunk y con Clive Barker, vamos a hablar de Hellraiser. Hellraiser, ¿por qué? Porque Hellraiser yo creo que todo el mundo la ha visto. Acá me están al lado diciendo que no. Entonces, bueno, pero yo creo que mucha gente la ha visto o ha intentado verla. O sea, neta. Entonces, Hellraiser son 10 películas. No las vean todas, güey. Yo sí las tengo todas, pero no las vean todas. Hay unas que son súper churras, o sea, ya dices, ay, por Dios, ya, ¿no? O sea, ya llegan a ser hasta irrisorias, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Pero Hellraiser, ¿por qué es importante? Es importante la primera película porque el guión fue hecho por Clive Barker y fue dirigida por Clive Barker. Entonces, podríamos esperar que pudo haber retratado bien en el lenguaje cinematográfico todo lo que quería plasmar, ¿no? Y está basada en Hellbound Heart o la primera novela de Hellraiser, ¿no? Entonces me di a la tarea de volver a ver la película, que bueno, básicamente me la sé de memoria y tampoco es que tenga algo muy complejo en el argumento ni nada, ¿no? Y me di a la tarea de leer el libro otra vez, porque lo había leído hace muchos años de adolescente. Yo sí creo que es una lectura más para ciertos adolescentes. A ver, adolescentes no que les gusten las cosas rosas y no se van a asustar, o sea, adolescentes que como yo, como era, o sea, tan darks y tan depresiva y tan, ¿dónde hay sangre? Déjame leo acerca de ello. Bueno, o sea, para ese tipo de adolescentes, ¿no? Pero es muy vasta, me refiero a que la lee súper rápido. Si a alguien no le gusta mucho leer, pues la verdad es que está muy sencilla. El lenguaje no es tampoco muy complicado, entonces está poca madre. Entonces, quiero hablar un poco de las diferencias de la película y el libro. Regularmente nosotros cuando leemos y vemos que hay una película que tiene que ver con cierto libro, regularmente decimos, no, la novela está mucho mejor, ¿no? Son raras las veces que decimos, no manches, o sea, si en el libro, la neta, la película, o sea, si es muy apegada o neta, si es, dentro de su lenguaje hizo otra obra de arte, ¿no? Que ya no es literaria, sino cinematográfica. En este caso está súper apegada. Es como, ya hablaremos también al respecto, es como El Exorcista. Cuando ustedes leen la novela, yo vi primero la película antes de ver la novela. Y puta, güey, yo estaba leyendo y me estaba imaginando la película. Entonces era como el pavor de, no, se me voy la pinche mona, ¿qué pedo? No me voy a vomitar verde. Bueno, o sea, estaba así, cañón. Entonces en este caso con Hellraiser es igualito. O sea, sí está muy apegado y de hecho hay muy pocos personajes y es una historia muy sencilla. Los personajes en la película son Frank, está Christy, que es la protagonista, está una pareja que es esta Julia y Rory, y ya. Y bueno, y los cenobitas, ¿no? Los cenobitas y la caja de Le Marchand. La caja de Le Marchand, que es la que tiene todo este mecanismo para el nuevo mundo, este mundo subyacente y subterráneo y raro. Y los cenobitas, que se llaman teólogos de la Orden de la Incisión. O sea, güey, el nombre, qué pedo, ¿no? Así, dices tú,
está así, increíble. Entonces, los personajes básicamente son los mismos, pero en la película, esos son en el libro, y en la película le cambian el nombre a la pareja, es Julia, y le ponen Larry, yo creo que porque suena mejor o es más fácil que Rory. Y hay un personaje masculino que no existe en el libro, que es el que está como enamorado de la Christie, pero eso es como es muy ochentas, como la película es de los ochentas, pues siempre tiene que haber un vato salvador de la vieja protagonista, ¿no? O sea, la vieja buenota de los ochentas con cabello chino y buenísima, siempre tiene que haber un güey que la salve. Pero eso no existe en el libro. De hecho, en el libro hay algo muy peculiar. Y es una gran diferencia que creo que por ser lenguaje cinematográfico para que pegara más fue así. Christie es la mejor amiga de este güey de Rory en el libro. Es la amiga que está enamorada de ese güey, pero pues se mantiene en las sombras, ¿no? Y en la película, Christie es la hija de este güey. Les digo, este rollo muy ochentero de adolescentes, ¿no? O sea, va por ese lado. Pero eso yo creo que le da como un cambio, de alguna forma, interesante. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, en la película y en el libro está este pinche vato, el Frank, que es hermano de Rory o Larry, dependiendo de si el libro o la película. Y es un pinche viejo cochino, güey. O sea, ese vato es un hedonista, roba, solamente está buscando el placer todo el pinche tiempo y esas experiencias del placer extremas. Y es por eso que da con la caja de Le Marchand, que le habían dicho que cuando pudiese abrirla, le iban a traer todos los placeres que él se imaginaba, ¿no? Entonces él, como viejo cochino, pues vaya y consigue la pinche caja, hace todo un pinche desmadre con velas y la chingada, todo bien chingón, y abre la caja, ¿no? En la película esto es algo muy visual, porque cuando aparecen los cenobitas, lo empiezan a destazar al hijo de la chingada, ¿no? Así, mucha sangre, mucho de, güey, no sabías en lo que te metías, vato, pues ahí te va, ¿no? Entonces lo matan a la chingada. En el libro es un poquito más lindo, no la situación, sino esa exacerbación del placer. Frank primero la empieza a sentir siendo hipersensible a todo, empieza a oler todo en la habitación, empieza a sentir todo en la habitación, empieza a escuchar todo lo que ocurre en la habitación, animales, insectos, y ese es su primer... lo primero que le ata a la cuestión del placer, esa hipersensibilidad. Y eso está padre. Pero ese güey se empieza a desesperar y dice, no mames. O sea, no, yo pensaba, seguramente ese güey se imaginaba viejas encueradas y lo que le iban a atar bien sadomasoquista. Pues no, man, ¿no? Hay una parte del libro, y creo que es muy, en la película es muy visual y es claro, que la visión del placer para el ser humano, dentro de todas sus vertientes, es muy diferente en estos casos, a la orden de la incisión, ¿no? Ellos ven el placer de otra manera y entonces dicen, bueno, nos estás llamando, quieres placer, pero el placer es esto. El placer no es algo que tú crees o que te estás imaginando. El placer te lo vamos a demostrar, pero es nuestra percepción y nuestra definición del placer, que es muy diferente. Entonces, aquí llega un punto clave, tanto en la película como en el libro, de algo que yo les comentaba hace rato. ¿Qué tiene Clive Barker? Hay un rol de la sexualidad en lo sobrenatural o en lo supernatural, que claramente dentro de la imaginación puede ser muy distinto a lo que cualquier ser humano se imagina, ¿no? Entonces, tanto en el libro como en la película, pues bueno, ese güey pues, se lo lleva a la chingada, ¿no? Se lo lleva a la chingada. Llega la pareja esta a la casa donde sucede, porque era de la familia, se cambian, ¿no? Y hay un asunto muy interesante. Julia, que es la esposa de este Larry o Rory, dependiendo de la película o el libro, es como una femme fatale. Es una pinche vieja así, guapísima, sensual, manipuladora, que no ama a su esposo, ¿no? Que de hecho estaba muy atada a su hermano Frank, porque antes de casarse se lo chingó. O sea, se lo cuchiplanchó y le encantó que ese güey se la metiera, básicamente. Entonces se quedó traumada con ese güey, ¿no? Y se le quedó eso en la memoria. Entonces, para no contarles todo, que ya la han visto o para que la vean, Frank vuelve a la vida, o Julia lo vuelve a traer a la vida a través de la sangre, ¿no? Entonces le empieza a llevar güeyes para chingárselos y para que a través de la sangre este güey vuelva a agarrar un cuerpo chingón, porque ya así humano ya no era trozos, ya no era nada.
porque los cenobitas se lo chingaron, ¿no? Entonces, y aquí entra Christie, porque es como la heroína que sale victoriosa. Aquí hay dos asuntos con Christie. Christie se queda con la caja de Le Marchand, ¿no? Ya después de que ocurre todo y que Frank y la otra y la chingada. Aquí te deja un avistamiento, en ambos, en la película y en el libro, te deja un avistamiento del ingeniero. El ingeniero te lo ponen como el que genera este mundo de los cenobitas, ¿no? Entonces el encuentro con el ingeniero en la película es bien diferente que en el libro. Y de hecho, justo en el libro te lo dejan como que ella se queda con la caja como para resguardarla, ¿no? Y en la película ella se queda sin la caja porque llega el ingeniero y dice, ahí te ves, mamita, me llevo la caja, ¿no? Y hay una parte súper emocionante en el libro, porque así como el libro se llama Hellbound Heart, al final termina con una frase, algo así como, pues ella se queda con la caja, un rollo así, y se queda con su corazón destrozado, ¿no? Después de todo lo que vivió. Entonces, este libro en especial y la película exacerban todo lo del splatterpunk, exacerban la violencia, exacerban sangre, un poco como el rollo gore, exacerban la carne, exacerban todo lo que puede ser exacerbable y puede ser hasta asqueroso, se exacerban en el libro y en la película para causarte horror o para causarte una especie de cuestionamiento, ¿no? En este caso es muy claro con el placer, ¿no? ¿Qué es el placer? ¿Qué es el placer para ti? ¿Qué es el placer para mí? Y que dentro de todas las variantes, pero como seres humanos, cómo lo sentimos y cómo lo vivimos. Y cómo hay otros seres en otros lados donde el placer no es necesariamente... Es placer, sigue siendo placer, pero no necesariamente de la manera en la que tú lo visualizas, ¿no? Entonces, hay otras cosas bien interesantes de Clive Barker. Él hizo en algún momento con la BBC de Londres un programa que se llama De la A a la Z del horror. Él lo conducía y platicaba sobre la vida, ¿no?, del horror, académicamente hablando, y lo empezaba a relacionar con películas, por ejemplo. Pueden encontrar en YouTube varios programitas, están bien interesantes, y si les gusta saber como sobre el horror y sobre su historia, o sea, qué mejor de la boca de Clive Barker como para que lo puedan saber. Entonces ese también está muy interesante, no se consigue fácilmente, ¿no? Por eso les digo que de YouTube pueden encontrar varios. Y para finalizar un poco con el cine, hay otro güey que ya falleció, de hecho hace 2 años, que le llaman el príncipe del splatterpunk, que hizo varias novelas, pero varias de esas novelas fueron pasadas a cine. Su nombre es Jack Ketchum. Ese vato fue guionista, hizo varios libros y son, por ejemplo, Offspring, The Girl Next Door. No, The Girl Next Door es a la gringa donde es estrella porno, ¿eh? O sea, estrella porno y un pinche chavito se enamora de ella. No es esa película, es otra. O sea, no es esa pinche película gringa. Y The Woman del 2010. Esa película en especial, tienen que verla. Hay una expresión ahí bien interesante que tiene que ver con la unión familiar o la desunión familiar y con el pedo femenino y el pedo violento femenino. Entonces, esa película, de hecho yo me la chuté, no la tengo, ahí sí no sé, ahí sí de plano no sé dónde la puedan ver. Yo me la chuté hace unos años en un curso sobre cine. Y cuando la vi me quedé impactada, porque además tiene mucha sangre, sí, o sea, me gusta, pero muy bien hecha, o sea, está así increíble, está súper bien hecha. Y te deja cuestionando muchas cosas, que yo creo que esa es la finalidad de todo esto, ¿no? O sea, la finalidad es todo lo que uno lee y ve. Yo por lo menos en cine, claro que hay cine para pasar el rato, pero tiene que tener un impacto. Dependiendo del lenguaje, tiene que tener un impacto y te tienes que cuestionar lo que quieras que te quieras cuestionar, pero te lo tienes que cuestionar. Ese es realmente el impacto del buen cine o de la buena literatura, ¿no? Y el horror lo hace perfecto. O sea, el horror no son los saltos. Cuando tú estás en el cine viendo cosas de exorcismo, porque por ejemplo ahorita hay un chingo, ¿no? Todo es exorcismo en la casa de no sé quién, exorcismo de la no sé quién, exorcismo de la vieja no sé qué, exorcismo en el Vaticano, exorcismo, todo es exorcismo, ¿no? Y ya todo es irrisorio y todo son viejas que dan vueltas y vomitan, ajá, ya todas las fórmulas, donde abusan del sonido y de la música,
o de sobresaltos pendejos, ¿no? De, te salió la cara, entonces saltas, ¿no? No, el horror, lo que debe, realmente la justificación del horror es esa, el cuestionar tus pensamientos y tus sentimientos más íntimos, ¿no? Y es por eso que a veces las cosas te dan horror. En el caso de con Clive Barker y Hellraiser y demás es, ok, el placer, ¿qué es el placer? Y eso puede ser catalogado como horroroso dependiendo de las prácticas que cada quien tenga. ¿Hasta dónde está el punto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿No? Yo les decía a Frank que era un viejo cochino, pero porque neta sí está el güey, o sea, está muy pinche enfermo por muchas cosas, no porque le encantaba el sexo, por muchas cosas, era como mala personita. Pero eso es lo que te intenta cuestionar en la película, por ejemplo, ¿no? Y todo a través del lenguaje cinematográfico de sangre, vísceras, muertes, muertes explícitas, ¿no? Muy de 80s, este rollo que es muy buena película también por eso. Todos los efectos especiales tú los ves ahorita y a lo mejor dices, ay, güey, no mames. Pero en los 80s fue un boom, así cañón. Entonces, les recomiendo que la vean. No vean las 10, véanse la primera y la segunda, probablemente hasta la tercera, porque ya los guiones de la segunda y la tercera también son hechas por Peter Atkins, que hizo mucho horror también como guionista. Lean Splatterpunk. O sea, confróntense con él, digo, si no les gusta pues no pasa nada, pero pues ya por lo menos ya tiene nombre y apellido el género, ¿no? O sea, no nada más es sexo, drogas y rock and roll porque sí, ¿no? Y pues a mí ya se me acaba la bebida y pues ya también con esto acabamos el día de hoy y nos vemos a la próxima. Cuídense, lávenselo. Bye.